Bueno, vamos a ver aquí un ejercicio de propiamente muestreo del trabajo, ¿verdad? Entonces este ejercicio sí, este fue desarrollado por mí, entonces vamos a ir viendo a nivel general cómo desarrollarlo. Entonces, el ejercicio dice así: en una empresa metalmecánica se dedica a la producción de partes para motores. En específico, la línea de producción de engranajes está siendo sometida a un estudio de muestreo de trabajo, puesto que no se cuenta con información sobre las proporciones de actividad productiva versus no productiva, tanto de máquinas como de operarios. Información básica sobre los supuestos, tiempos estándar e indicadores básicos de eficiencia y productividad. La línea está compuesta por dos estaciones de trabajo, estación 1 y estación 2, ordenadas secuencialmente. Dice que la estación 1 consiste en una máquina fresadora donde se da la forma final al engranaje a partir de bloques de acero que el operario obtiene desde el almacén. Las piezas pasan a una segunda estación de pulido donde son sometidas a un tratamiento de chorro de arena, con chorro de arena. El operario 1 pasa las piezas a la banda que las lleva a la máquina pulidora, o sea, a la máquina 2, donde el siguiente operario se encarga de finalizarlas. Las labores de limpieza en el área de trabajo y las máquinas se realizan al final del turno de trabajo. Se ha realizado un premuestreo ejecutado por un asistente de producción que fue capacitado en este tipo de estudios. Se le pidió que fuese lo más preciso posible en la estructuración del resultado de cada observación, pero dado que aún no es un experto, presentó los resultados tal y como se muestra en la tabla 1. Estos resultados que están acá. Puesto que el estudio quedó inconcluso, se le contrata a usted, especialista ya certificado en el muestreo de trabajo, para que finalice los requerimientos principales del estudio. Usted solo cuenta con los datos entregados por el asistente de producción, es decir, solo lo que está en la tabla 1. A partir de ahí, a usted se le pide que continúe con el estudio completo. En concreto, en el punto A se pide que estructure usted mismo los resultados de las observaciones, donde especifique como mínimo para operar y para máquina el detalle de actividades productivas, actividades no productivas inevitables y actividades no productivas evitables. A partir de eso hay que establecer la proporción respectiva para cada categoría. Para eso se sugiere que sea cuidadoso y use su sentido común a la hora de clasificar cada una de las actividades según la categoría. Luego dice que en línea con el análisis del punto anterior especifique cuáles serían las principales oportunidades de mejora de la compañía y qué acción correctiva lógica sugiere para cada una de ellas. La C dice que la compañía no desea utilizar los porcentajes de suplemento básico por concepto de necesidades personales que sugiere la literatura. Recuerden que el principal dato que manejamos en la literatura es el dato que sugiere la Organización Internacional del Trabajo, pero dice que tampoco desean alejarse considerablemente de tal valor, es decir, necesitan algo similar a lo que dice la OIT, pero no exactamente igual. Han decidido considerarlo a partir de los resultados del premuestreo, es decir, que estimemos algún valor a partir de los datos de la tabla 1 con el cual podamos basar el porcentaje de suplementos por necesidades personales. Durante el premuestreo no hubo ningún factor considerable y verás que hiciese sospechar anomalías en el estado físico, anímico o psicológico de ambos operarios, y además las estaciones de trabajo están a la misma distancia de las áreas comunes, es decir, todo estaba operando en condiciones normales, los operarios estaban en su forma habitual de trabajo, no hay nada que haga sospechar que su rendimiento fuese afectado por algún tipo de factor ajeno a lo que se estuviera viendo en ese momento. Entonces dice que, considerando lo anterior, haga la mejor sugerencia para el porcentaje de suplemento único para la línea de engranajes, ¿verdad? Por concepto de necesidades personales. Quiere decir que tenemos que proponer un solo porcentaje para ambos operarios y máquinas. Bueno, para ambos operarios en este caso sería por concepto de necesidades personales. En eso ya no entran máquinas. Punto D dice cuáles deben ser los tamaños de muestra. Si se utiliza un nivel de confianza del 95% y un porcentaje de error estimado del 3%. Para este análisis en particular, considere que para el caso del operario la fracción de trabajo incluye, ojo, y esto es bastante importante, para el caso del operario la fracción de trabajo incluye tanto las muestras que fueron definidas como productivas, así como las no productivas pero inevitables. Eso es bastante importante que lo entiendan bien, porque la fracción P, cuando uno calcula el tamaño muestra en muestreo de trabajo, debe incluir
todo aquello que implique trabajo necesario, ¿verdad? Y eso incluye tanto actividades productivas como no productivas inevitables. Recuerden que, bueno, ahorita más adelante hablaremos de eso cuando estemos desarrollando el ejercicio. Para el caso de las máquinas, por política de la empresa, la fracción de trabajo incluye únicamente las muestras definidas como productivas. Finalmente, el punto E dice que, puesto que no hay información sobre tiempos estándar, se parte del muestreo de trabajo para establecerlos. El turno de trabajo de 8 horas, donde se consideran 45 minutos para almuerzo, 15 para desayuno y otros 15 minutos para el café. Dice que sea consecuente con respecto a los suplementos por necesidades básicas. Por concepto de suplemento por fatiga, se considera correcta la recomendación hecha por la OIT. Considere que con base en la información de otras líneas, un 3.3% de suplementos adicionales es correcto. Tome en cuenta los indicadores de desempeño que se muestran en la tabla 2, que sería la producción por turno, es 425 unidades para la estación 1 y 390 para la estación 2, con una tasa de desempeño del 90 y 95%. Recuerden que estas tasas de desempeño vienen siendo el equivalente a los factores de valoración que uno hace en un estudio o que uno toma en cuenta en un estudio de tiempos convencional. Bueno, entonces vamos a ver la solución. Bueno, aquí está, en el documento ya viene desarrollada la solución. Lo que vamos a ir haciendo es desarrollarla paso a paso para que ustedes vean cómo pueden irlo manejando y cómo el tipo de análisis que se espera que hagan en cada parte, y también cómo tratar de hacerlo más rápido a través de ciertos trucos en hojas de cálculo, ¿verdad? Bueno, entonces para este inciso A dice que estructure los resultados de las observaciones, donde se especifique como mínimo estos tres tipos de actividades y establece las proporciones para cada uno. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es, aquí yo ya tengo la tabla llena, y vamos a ir desarrollándolo punto por punto. Más bien la tabla la tengo escrita, y lo que vamos a ir haciendo es desarrollándolo punto por punto. Lo que tenemos que hacer es básicamente llegar a definir, a llenar esta otra tablita también, que es muy sencilla. Básicamente sería decir cuántas muestras tiene cada operario y cada máquina del tipo productivas y cuántas son no productivas, tanto evitables como inevitables. Entonces, en primera instancia lo que vamos a hacer es esta tabla que dice que esto que está aquí, toda esta parte que está acá, toda esta parte que está aquí es lo que entregó el asistente anterior y sobre lo cual nosotros tenemos que partir trabajando. Entonces, en primera instancia lo que tenemos que hacer es ir clasificando cada una de estas actividades de acuerdo al tipo, si son productivas, evitables, no productivas, inevitables o evitables. Por ejemplo, acomodar piezas procesadas. Este tipo de actividades recuerden que no transforman directamente el producto, no le agregan valor, pero es una cuestión directamente inevitable, porque yo las piezas procesadas ya las tengo que acomodar para luego ya ponerlas en el canal de distribución. Entonces la podemos calificar como una actividad del tipo no productiva inevitable. Entonces aquí la marcamos con una X. Ausente, estaba el operario ausente de la línea. Ojo que aquí tenemos dividido esto entre operario y máquina. Entonces un operario ausente de la línea quiere decir que eso es una actividad no productiva evitable. En tiempo efectivo queremos que él esté ahí. Caminando sin nada. Caminando sin nada es algo tan ¿cómo se llama? Ambiguo como genérico. Pero bueno, el asistente lo entregó así, y si yo me topo al operario caminando por ahí sin hacer nada en concreto, tengo que calificarlo como una actividad no productiva evitable. Luego tenemos la actividad de operar la máquina, cuando el operario está operando directamente la máquina. Esa es una actividad pura del tipo productiva, porque es algo que se necesita que el operario haga para poder transformar el producto. Entonces la marcamos como una actividad productiva. Luego dice ejecutando labores de limpieza en el área de trabajo. Recuerden que el enunciado decía que estas labores también se ejecutan al final del turno. No es una labor que a mí me conlleve a transformar el producto, pero es algo necesario porque yo tengo que dejar la limpieza hecha al final del turno para que las máquinas puedan seguir trabajando al día siguiente.
Entonces, esto lo tenemos que clasificar como una actividad no productiva inevitable. Dice, hablando sobre errores en la orden de producción con el gerente. Ojo, aquí hay que tener un tema bastante claro. Todo aquello que uno hace sobre la orden de producción eh, es una cuestión que eventualmente uno puede clasificar como una actividad productiva, ¿verdad? Es decir, yo leer una orden de producción es algo productivo, porque si bien es cierto, no me lleva directamente a cambiar el producto, sin la orden de producción yo no puedo producir nada. Entonces la necesito estarla viendo para poder producir. Entonces la guía que a mí me ofrece una orden de producción es algo que sí puede catalogarse como productivo. El problema es que esta actividad no habla sobre algo que yo esté haciendo con la orden de producción que me lleve a poder desarrollar el producto. Más bien habla de que la orden traía errores, ¿verdad? Porque dice hablando sobre errores en la orden de producción. Entonces, naturalmente, si yo veo un error en la orden de producción, es algo que yo debería evitar. Entonces, es directamente no productivo y encima evitable. Comentando la novela durante el desayuno. Ojo, cuidado con este asunto, porque la gente se viene de una vez directo y marca a esto como no productivo evitable. Dice que el operario está comentando la novela. Si me dicen que está comentando la novela y por eso para la línea, entonces ahí sí, eso tendríamos que evitarlo. Pero el problema es que dice, bueno, no el problema, el detalle es que dice que está comentando la novela durante el desayuno. Y yo en el desayuno no le puedo decir a los operarios de qué hablar o no, ¿verdad? Entonces es una actividad no productiva inevitable, ¿verdad? Porque yo no lo puedo evitar. Ellos en el desayuno, en su horario de descanso, pueden hacer lo que quieran. Leyendo el periódico. Ahí sí, esta es una actividad clásica del tipo evitable. Ojo, leyendo la orden de producción. Ahora sí caemos en lo que dijimos antes. Leer la orden de producción sí es una actividad productiva. Porque si bien es cierto no transforma directamente el producto, yo no puedo transformar el producto sin ver la orden de producción, y eso la lleva directamente a ser una actividad productiva. Al igual que leer el procedimiento de trabajo, porque si yo no lo hago, no puedo ejecutar el proceso productivo, por tanto no puedo transformar el producto, y eso los convierte en actividades productivas. Ocioso. Esto es una actividad no productiva evitable. ¿Por qué? Porque todo lo que se considere tiempo ocioso quiere decir que el empleado ni está haciendo nada productivo y está tampoco haciendo nada no productivo. Simplemente se encuentra en tiempo de ocio que yo debería planificar para que no pase. Yendo al baño, dice lavado de manos o hidratándose. Eso básicamente es o debe verse como una necesidad personal. Entonces las necesidades personales por definición son actividades no productivas, pero son inevitables. Registrando el avance en la orden de producción, misma historia. Estamos haciendo algo con la orden de producción y en específico algo que sí me lleva a modificar el producto. Entonces tengo que ponerla como productiva. Reparando la máquina. Ojo, aquí esto es algo importante. Reparar una máquina no es una actividad de mantenimiento. No es algo que yo estoy haciendo de forma preventiva, sino que estoy ya corrigiendo un fallo, un error. Entonces, como yo dejé que la máquina llegara a dañarse, porque ojo, el mantenimiento preventivo existe para que uno se anticipe a que las máquinas fallen. Entonces, si existe un fallo, quiere decir que yo dejé de hacer algo bien en el mantenimiento preventivo y la máquina falló. Entonces, como falló, es una actividad no productiva, la máquina está parada, tengo que dedicar al operario a que la repare y por tanto eso es algo que yo debería evitar. Luego viene, dice transporte y suministro de materia prima a la máquina. Entonces aquí, en esta parte, nosotros deberíamos hacer un análisis muy similar a lo que hemos venido hablando del transporte desde las primeras clases cuando hablamos de las mudas. En el sentido en que recuerden que el transporte es una cuestión que, si bien es cierto no transforma directamente el producto,
sigue siendo algo que yo necesito hacer. Porque si yo no lo hago, no voy a tener, ¿cómo se llama? Materias primas en el punto en específico donde necesito procesarlas, que sería la línea, ¿verdad? Entonces, bajo ese análisis, es algo que no transforma directamente el producto, pero que yo no puedo evitar. Entonces, es algo no productivo inevitable. Y claro, tal vez algunos se estén preguntando, pero esa lógica a mí me llevaría a analizar algo similar a lo de la orden de producción. Es decir, la orden de producción yo tampoco transforma directamente el producto, y si no la sigo, el proceso no puede operar. Lo que pasa es que la orden de producción es algo que yo estoy manipulando directamente en una operación que transforma el producto. Esa es la diferencia. O sea, yo estoy en una máquina que está procesando unidades del producto y ahí estoy haciendo uso de la orden de producción. Entonces, por eso se cataloga como productivo. En cambio, el transporte no. El transporte no está directamente en ninguna estación física que transforme el producto, eh, ni lo transforma él mismo por sí solo. Entonces, no se cataloga directamente como una actividad productiva, pero sin embargo es inevitable. Entonces, por eso aquí ya se ve mucho más claro que el transporte es una cosa que nosotros no podemos prescindir del todo de él. Bueno, y seguimos. Dejamos ya los operarios clasificados, ¿verdad? Y ahora sí vamos con las máquinas. Ojo, una máquina en un cambio de partida dice preparación para el cambio del producto, para cambio de producto. Recuerden, los tiempos de cambio de partida son cosas inevitables, porque yo no puedo empezar a producir en una línea de producción, en una máquina que no esté lista para ese producto. Entonces no lo está transformando, pero es inevitable. En funcionamiento, cuando la máquina está trabajando, es una actividad productiva. En mantenimiento preventivo, ojo, y aquí viene la diferencia, una máquina que está en mantenimiento preventivo es una actividad no productiva, pero es inevitable, porque el mantenimiento preventivo yo lo hago para que no llegue a fallar la máquina. Entonces, de hecho se hace sistemáticamente para eso. Es algo inevitable. En reparación, que es lo que ligamos ahora con el operario cuando lo estaba reparando. Si poner un operario que repare una máquina es algo productivo, no productivo, evitable, que la máquina esté en reparación también tiene que ser evitable. La máquina en las labores de limpieza, igual es algo no productivo, mismo análisis, inevitable. Y que la máquina esté ociosa, ya por definición es una actividad no productiva, evitable. Okay, entonces, esta primera clasificación es vital. Ustedes tienen que aprender a analizar muy bien estas clasificaciones, porque esta es la parte básica de un muestreo de trabajo. Recuerden que yo me interesa llegar a definir las proporciones de tiempo productivo y no productivo, evitable e inevitable de cada operario y de cada máquina que operan en el proceso productivo. Entonces, bueno, en la industria de servicios esto también se puede hacer, es decir, si lo están haciendo por ejemplo en la estación de cobro de un banco, yo también puedo establecer un estudio de muestreo de trabajo, con la diferencia de que no tendría propiamente una máquina que analizar, a no ser de que haya alguna máquina en específico que me interese analizar, como un cajero, por ejemplo, o alguna cosa de ese tipo. Pero si no, analizaría solo al operario y ya. Teniendo ahora sí llena esta tabla, viene la siguiente parte que es crítica. ¿Cómo llenamos esta otra tablita, que es la que calcula ya las proporciones? En principio, tenemos que calcular los datos en total de muestras y luego en porcentajes. Vamos a calcular, a totalizar las muestras. Esto yo se los enseño para que ojalá no pierdan mucho tiempo haciendo este tipo de cosas durante los exámenes y ya lo aprendan a hacer y a manejar un poco más sueltos las hojas de cálculo, ¿verdad? Para que en específico eso no signifique un problema cuando estén resolviendo el examen. Bueno, aparte que el uso de hojas de cálculo es una cosa muy básica también en el ingeniero industrial. Actividades productivas de operarios y máquinas. Entonces, necesitamos totalizar, contar cuántas de estas muestras, ojo, aquí tenemos el total de muestras, son estas dos columnas. Cuántas del total de muestras corresponden a actividades productivas del operario 1 y del operario 2. Eso es lo que vamos a totalizar aquí. Y luego tenemos que hacer lo mismo con las no productivas, evitables, inevitables y evitables. Entonces, ojo, aquí lo que vamos a hacer es utilizar una fórmula muy sencilla de las hojas de cálculo, que es el sumar sí.
sumar punto sí, y le vamos a decir, ojo, esto pide en principio el intervalo. El intervalo dice dónde vamos a ver qué cosas vamos a sumar. Entonces, ojo, estamos en la columna de actividades productivas y lo vamos a hacer para operarios. Entonces, los operarios llegaban hasta la línea 19, que sería de la 4 a la 19. Entonces, tenemos que seleccionar todo este rango. Entonces, ojo, esto significa que de ese rango, seguimos ahí en desarrollando la forma, dice que cuáles van a ser los criterios. El criterio es que donde haya una X, sume. Y ahí dice cuál va a ser el intervalo de suma. El intervalo de suma va a ser para el operario 1, que es el que estamos analizando. Entonces va a ser este de aquí. Y eso nos da 32 muestras. Luego ustedes las pueden confirmar ahí para que, si quieren salir de la duda. Hacemos lo mismo para el operario 2, pero ojo, ustedes pueden hacer este truco que es jalar la fórmula, le dan F2 y ya pueden mover los rangos que estábamos jugando. Tienen que levantar porque aquí no jalamos la fórmula a una celda, y este rojo lo ponemos en el operario 2, que es el que estamos analizando ahora. Siempre actividades productivas. Ahora, bueno, vamos a hacerlo aquí directamente para la máquina también. Entonces sería igual sumar sí, punto sí. Vamos a sumar de las máquinas, sería toda esta parte de aquí abajo. Mismo asunto, donde hay una X, y que me sume la cantidad de muestras de la máquina 1. Hacemos lo mismo con la máquina 2. Cambiamos esto para acá, cambiamos esto para acá, y ahí tenemos la máquina 2. Para verificar que lo estemos haciendo bien, ojo, esto nos debería sumar actividades productivas de operarios y máquinas de ¿cómo se llama? Del operario 1, máquina, por ejemplo, este 32 más vamos a ver, este 32 más 26, esto debería sumar 58, que serían este dato de aquí, más este dato de aquí, más este dato de aquí, más este de aquí, más este de aquí, más este de aquí. Esto nos suma, vamos a ver acá, algo estamos dejando por fuera, estos dos, nos suma los 58 que estábamos diciendo. Entonces eso tienen que irlo comprobando para que no pierdan mucho tiempo luego ahí haciendo, corrigiendo errores que no son necesarios corregir, ¿verdad? Bueno, entonces aquí seguimos haciendo conteos. Ahora ya podemos inclusive jalar esta fórmula para calcular los inevitables. Los inevitables serían de esta columna, que son los inevitables, para el operario 1. Para el operario 1, que sería este. Calculamos para los inevitables para el operario 2. Hacemos el mismo procedimiento. Luego para las máquinas, mismo asunto, que sería el tiempo inevitable de la máquina 1 y el mismo para la máquina 2. Ahora vamos con los evitables. Jalamos el evitable, que sería este. Igual empezamos con operario 1, seguimos con operario 2, seguimos con operario 2, máquina 1, máquina 1 y máquina 2. Ahora sí, aquí podemos calcular estos totales, que sería la suma de todo esto. Son esas 75 muestras. Y aquí podemos ver que para el operario 1 hay 75 muestras. Son estas 75 que están dadas acá.
Entonces ahí vemos que está bien calculado. Para el operario 2 también hay 75, para la máquina 1 dice que son 60 y para la otra también son 60, entonces estamos bien. Ojo, queremos calcular entonces las proporciones. ¿Qué proporción de tiempo es productivo para el operario 1? Entonces, si a él le tomamos 75 muestras, el tiempo productivo va a ser este 32 de acá dividido entre 75 muestras, que fue lo que le tomamos. Para el operario 2 va a ser 26 dividido entre 75 también. Y esta fórmula, aquí un truco que pueden utilizar es fijar solo el avance horizontal, que le ponen el simbolito de dólar ahí. Entonces ya la podemos jalar para allá, para la derecha. Esto nos tiene que dar aquí un 100%. ¿Ven? Entonces si ven el 37 es 28 entre 75 y este otro es 15 entre 75. Y esta también ya la vamos a poder jalar hacia abajo, que van a ver que esto nos da el cálculo correcto y ya tenemos esas proporciones. Luego hacemos lo mismo con la máquina. Entonces ya podríamos inclusive jalar estas fórmulas directamente hacia abajo. Entonces vean con la máquina que está dando bien, máquina 1, máquina 2, aquí también, aquí también, aquí también y aquí también. Entonces ya tenemos prácticamente la parte más complicada de este ejercicio resuelta, porque ya tenemos todas las proporciones. Entonces en el inciso A del ejercicio nos preguntan, bueno, de hecho aquí pueden ver el resultado de esa tabla, pueden comprobar que todo esté correcto, 16.8.3, sí, está bien. Entonces ahí pueden, ya luego ustedes lo verifican con más calma. Entonces básicamente lo que se nos pide es utilizar llegar a los resultados de esta tabla. Eso es lo que dice el enunciado A. Vamos a ver. Sí, es solo sacar las proporciones. Ojo, para llegar a esas proporciones tienen que tener muy claro cómo clasificar entre actividades productivas, no productivas, evitables e inevitables. Bueno, viene entonces un punto importante. Dice, en línea con el análisis del punto anterior, específicamente cuáles serían las principales oportunidades de mejora para la compañía y qué acción correctiva lógica sugiere para cada una. Claro, entonces aquí esto es muy sencillo, porque ya nosotros nos venimos acá, podemos inclusive hacer un filtro aquí, y a mí lo que más me interesa, porque ya hice bien esta clasificación, ojo, el inciso dice específicamente cuáles son las principales oportunidades de mejora. Las oportunidades de mejora principales son las que aparecieron en esta columna, y esta columna, recuerden que es crítica en el análisis que nosotros estamos haciendo, porque es donde se concentran las famosas 3 M's: mudas, bueno, variación, desperdicio, variación, desperdicios y sobrecarga. Venimos aquí y filtramos esta columna, y estas que están acá son las principales oportunidades de mejora. Yo tendría que implementar acciones correctivas sobre esta lista de cosas. ¿Qué puedo hacer yo para que el personal no esté ausente o caminando sin nada, o hablando de errores en la orden de producción? Es decir, ¿qué tengo que hacer yo para que la orden de producción llegue sin errores, o para que la gente no esté leyendo el periódico, ¿verdad?, por falta de ¿cómo se llama?, de planificación, porque el tiempo ocioso se genera por una falta de planificación en la cual yo no tengo en cuenta la respectiva coincidencia entre la demanda y el tiempo y los tiempos de producción. Entonces, así sucesivamente. Yo, en este caso, para que ustedes lo tengan en cuenta, en el desarrollo del ejercicio tendrían que proponer soluciones factibles para cada una de esta lista, y eso es básicamente lo que tiene el inciso C, que aquí ya lo tengo predispuesto. Es esa misma lista de actividades, y sobre cada una de ellas ustedes deberían dar alguna sugerencia relevante. Vamos a ver luego qué dice el inciso C. Dice que la compañía, bueno, para que vean ustedes que en este tipo de ejercicios a veces la gente suele llevarse una hora entera
y realmente no es necesario. En realidad, si uno se detiene un rato a pensar bien qué es lo que se le está pidiendo, ¿verdad? Y sobre todo tiene claro el procedimiento que tiene que seguir para llegar a ello, la solución como tal es rápida. Porque, por ejemplo, esa tabla que acabamos de calcular, eh, básicamente es la parte más compleja del ejercicio, llegar a eso. Porque, por ejemplo, este punto C dice que la compañía no desea utilizar los porcentajes de suplemento básico por concepto de necesidades personales. Dice que se sugiere, que se sugiere en la literatura, pero tampoco desean alejarse considerablemente de tal valor. Es decir, utilice algo similar a eso. Y dice que han decidido considerarlo a partir de los resultados del premuestreo. Entonces, esto ya más claro imposible, porque resulta que lo que se dice es, yo quiero un porcentaje de suplementos por necesidades personales que no sea el del libro, que sea observado a través de un estudio como este, ¿verdad? Y que ojalá no esté muy lejos del estudio o del valor que sugiere la OIT, que es de un 5%. Entonces, muy sencillo, sencillísimo, nos vamos a esta misma tabla que hicimos antes y vean ustedes lo que pasa acá. Empezamos a revisar la lista que dejó el asistente y de pronto nos damos cuenta que aquí hay una cosa que dice yendo al baño, lavado de manos o hidratándose. Eso justamente es un valor que hace referencia a necesidades personales. Entonces, ese es el tipo de análisis que ustedes deberían hacer ante una situación como esa. Yo reviso la lista y me doy cuenta dónde están las necesidades personales reflejadas acá. Están reflejadas en lo que dice ir al baño, y hay otra adicional, que sería comentar la novela durante el desayuno. Por ejemplo, que creo que, vamos a ver si en la solución... No, en la solución solo se consideró esta. Pero bueno, en ese caso hay varias cosas que pueden considerar. A ver, ¿dónde estaba? Aquí en la tabla. Hay varias cosas que pueden considerar. Yo podría inclusive poner este del desayuno si eso se considera como una necesidad personal. ¿Cómo se llama? De comer en el desayuno. Lo que pasa es que hay suplementos específicos que estipulan los descansos por comidas y de naturaleza de este tipo, ¿verdad? Entonces no cae directamente dentro ¿cómo se llama? Del suplemento que uno considera como necesidades personales, que son básicamente ir al baño y cosas de ese tipo, lavarse las manos, hidratarse, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cosas de higiene básica y cosas por el estilo. Los descansos por comidas están estipulados directamente en otro suplemento, o se suelen restar directamente del tiempo efectivo cuando uno hace análisis de tiempos. Entonces, por eso en este caso en específico vamos directamente a que sería ir al baño, lavarse las manos e hidratarse. Entonces, ¿cuál es la proporción de eso? Súper sencillo. Venimos y decimos que la proporción para el operario 1 sería 5 dividido entre el total de muestras, que el total de muestras eran 75, y eso lo paso a porcentaje, un 6,67, y para el operario 2 un 13,3. Siguiente punto importantísimo de análisis, ¿verdad? Para que ustedes tengan en cuenta que nosotros esperamos que ustedes tengan que pensar un ratico, analizar, ¿verdad? Analizar bien lo que se les está preguntando. El ejercicio dice que la compañía quiere algo calculado con base en datos observados, es decir, que haya una base estadística sólida detrás de ello, pero que no se aleje mucho de lo que dice la OIT, ¿verdad? Y entonces vean ustedes lo que pasa con estos dos valores. Hay uno que dice 6,67 y hay otro que dice 13. Y encima el enunciado del ejercicio dice que el operario, o sea, que no hay nada que nos haga sospechar de que los operarios están teniendo algún problema en específico que los lleve a ¿cómo se llama?, a sesgar estos datos. Entonces, si yo veo por pura observación estos dos datos, porque tengo dos operarios, ¿verdad?, ¿cuál dato me serviría a mí para considerarlo a nivel general para la línea? Naturalmente tendría que venir a este C67. ¿Por qué? Está muy cerca de lo que estipula la OIT, que es de 5%, está en 6,67, está basado en datos estadísticos, entonces lo podemos considerar
directamente como la respuesta que se nos está pidiendo. Este otro, ¿por qué no? Si bien es cierto, está basado en datos estadísticos, tiene más del doble de lo que estipula la OIT, entonces directamente se nos sale del objetivo que se nos está pidiendo. Por un asunto práctico vamos directamente a este. Entonces la respuesta del inciso C dice que utilice directamente 667, que lo pueden verificar aquí para ver que todo esté bien. Aquí está la solución del inciso A, que ya llegamos a esta tabla. Aquí está del inciso B, que también llegamos a ella. Y aquí está la sugerencia que se hace del inciso C, que dice que debe ser 667. Entonces hasta ahí vamos bien. Vamos a ver qué dice el inciso D. El inciso D dice cuáles deben ser los tamaños de muestra. Si se utiliza un nivel de confianza del 95% y un porcentaje de error estimado del 3%, y para este análisis en particular considere que la fracción para para operarios incluye tanto productivo como no productivo evitable, inevitable, y para máquinas solo aquello que sea productivo. Entonces vamos a ver, recordando la fórmula de cálculo, aquí en la presentación la podemos buscar. Ok, entonces vamos a buscar la fórmula de cálculo para recordarla, que sería esta que está acá, el tamaño de muestra que requerimos. Y recuerden, ojo, ¿verdad?, que esta fracción P es la que se nos está indicando que para operarios incluya todo aquello que sea productivo más no productivo inevitable, y para máquinas que se incluya solo la fracción productiva con un z de alfa medios elevado al cuadrado y un porcentaje de error que también se está indicando ya en el ejercicio. Entonces vamos a ver aquí cómo lo haríamos, ¿verdad? Entonces, bueno, primero vamos aquí, quitamos los filtros que habíamos hecho por si acaso hay algún problema. Y tenemos que calcular un tamaño de muestra específicamente para vamos a ver en la solución, si aparece aquí en la solución, sí. Ok, entonces vamos a calcular los tamaños de muestra como nos estaban indicando ahí, que sería calculando, teniendo en cuenta esas fracciones. Entonces vamos a tener operario 1, operario 2, máquina 1 y máquina 2. Vamos a calcular la fracción P. Entonces recuerden que la fracción P se nos está diciendo para el operario 1 tiene que ser este operario 1, aquí los porcentajes, dice que tiene que ser todo lo productivo más lo no productivo inevitable, esto que está acá, ese 80%. Y por tanto la fracción Q va a ser el complemento, es decir, 100% menos eso. Sería 100% menos esto. Es ese 20% que está ahí. Ok, esa sería la fracción Q. Lo mismo aplica para el operario 2. Ya jalamos nada más la fórmula, muy sencillo. Para la máquina 1 se nos dice que, ojo, la fracción P para la máquina se nos está indicando solo lo productivo, con lo cual lo no productivo, toda la fracción Q, sería 100 menos 70. Y así calculamos para la máquina 2. Ya tenemos las fracciones P y Q. Necesitamos el z de alfa medios. El z de alfa medios lo tenemos que calcular como la distribución normal estándar inversa, distribución punto punto normal punto estándar inversa
Y ahora, ¿qué valor le vamos a pasar? Se nos está pidiendo que trabajemos a un 95% de confianza. Entonces, trabajar a un 95% de confianza implica excluir un 2.5% en ambas colas de la distribución normal. Entonces tenemos que ponerle aquí un 0.025. Entonces es ese menos 1.95 que está ahí. Ok, entonces volvamos a ver la fórmula que nos decía que el tamaño de muestra está calculado como z de alfa medios elevado al cuadrado. Bueno, nos falta un tema aquí con el error, porque el error también hay que considerarlo en esta fórmula. Y en el enunciado del ejercicio se nos está diciendo, vamos a volver aquí al inciso D, se nos dice que trabajemos con un porcentaje de error del 3%. Entonces aquí tendríamos que decir que el error es igual a 0.03. Y es el mismo para todos. Ok, entonces vamos a ver la fórmula. La fórmula dice que sería z de alfa medios al cuadrado. Entonces empezamos aquí con el n. Potencia de z de alfa medios, que es elevado a la 2. Eso se nos indica que lo multipliquemos por P por Q. Que ojo, que 1 menos P es igual a Q. De eso ya ustedes lo conocen de probabilidad estadística. Entonces, sería esto que acabamos de calcular por P por Q. Lo que nos haya dado eso dice que lo tenemos que dividir entre el cuadrado del error. Toda esta historia la vamos a tener que dividir entre el error al cuadrado. La potencia del error al cuadrado. Y nos está dando estas 682 muestras. Recuerden que el muestreo de trabajo normalmente implica tamaños de muestra altos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y así de sencillo, esta fórmula la jalamos y ya tenemos todos los tamaños de muestra calculados. Vamos a ver si no cometimos ningún error respecto a la solución. Bueno, aquí mismo yo ya lo tenía, que sería el inciso D. 683, 717, 717. Bueno, sí, porque esto me falta redondearlo hacia arriba. Recuerden que los tamaños de muestra se redondean hacia arriba, entonces haría falta ponerle un redondear aquí. Redondear punto más. Y eso lo vamos a redondear con 0 decimales. Y nos da exactamente lo mismo que se propone en la solución. Y así de sencillo ya tenemos también calculado los tamaños de muestra. Finalmente, y para ir un poco más rápido ya, para no hacer muy largo este video, se nos está pidiendo que calculemos los tiempos estándar. Y para calcular los tiempos estándar, en el inciso E dice que puesto que no hay información sobre los tiempos estándar, los calculemos con los datos que tenemos entre manos, ¿verdad? Y que sea consecuente con el tema de los suplementos por necesidades básicas. Ojo, ser consecuente con los suplementos por necesidades básicas, en este caso lo que están diciendo es utilice el porcentaje de suplementos que ya calculamos en el inciso B. En el B era no, en el C más bien. Entonces, si ya en el inciso C calculamos un porcentaje de suplementos, aquí lo que nos están diciendo es estime tiempos estándar utilizándolos, ¿verdad? Entonces ese es el punto principal que hay que considerar ahí. Entonces, claro, si nos vamos aquí directo a la solución para verlo más rápido, ojo cómo está calculado esta fracción, ¿verdad? Porque recuerden, si vamos aquí a la fórmula, recuerden que la fórmula del tamaño de muestra, para cuando se utiliza por la vía alternativa de tiempos estándar, vamos a ver a dónde está. Aquí está la estimación de tiempos estándar. Está calculado como el tiempo observado va a ser una
¿cómo se llama? Una aproximación que va a estar calculado como el tiempo de la jornada entre P, que es la producción del periodo, que ya también se nos está diciendo en el ejercicio, entre el NI, que es el número de ocurrencias para la tarea I, entre el N. Entonces, aquí hay que tener en cuenta una cuestión importante. Este NI entre N es sumamente relevante para un ejercicio de estas características, porque si a mí me están diciendo que estime el tiempo estándar, por ejemplo, para la operación de la máquina, los NIs que yo sumo arriba son la cantidad de muestras que yo encontré al operario operando la máquina. Nada más. Ojo, nada más si me dicen estandariza el tiempo de operación de la máquina, aquí en NI yo solo sumaría aquellos tiempos de operar la máquina dividido entre el total de muestras. Si no me dicen nada adicional y se asume que todo el tiempo productivo, ¿cómo se llama? Que yo sumo todos los tiempos productivos del operario en este NI, básicamente lo que estoy es estandarizando el tiempo que el operario dedica a actividades productivas, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener en cuenta ese detalle para que no les cause confusión. Entonces vamos a ver cómo está, en este caso, en este ejercicio, el inciso E está desarrollado como, vamos a verlo aquí, dice que es el NI entre N, que es lo que les estaba diciendo, está calculado como M8. Si vamos al inciso A, M8, lo que hay ahí es este valor, que sería el porcentaje total de actividades productivas que invierte el operario 1. Entonces recuerden que aquí yo lo que estoy haciendo es estandarizando el tiempo total productivo del operario 1. Entonces lo que yo les estaba explicando para que lo tengan, y así puede venir preguntado en un examen o un ejercicio, o así se los pueden pedir en la vida cotidiana, es cuál es el tiempo estándar de, vamos a ver aquí, que invierte el operario 1 operando la máquina. Por ejemplo, que está acá. Entonces, operario 1, tiempo estándar del operario 1 operando la máquina, es el NI entre N, yo lo tendría que calcular como este 20 que está acá, que es de operar la máquina, dividido entre el total de muestras del operario 1, que serían 75. Ese sería nuestro NI entre N, ese 26, ese punto 26, y no este M8 que acabamos de ver, que es el 0.42 o 42%, que es lo mismo, porque ese es el total. El otro, el que acabo de decirles en específico, sería el que es de operar la máquina puramente. Entonces aquí se está haciendo a nivel general. Ven que aquí aparece el punto 24. Yo hubiese podido traer, más lo podemos hacer aquí. Si yo cambio esta celda por este otro que acabo de calcular aquí, lo que obtengo es directamente el tiempo estándar de solo la actividad de operar la máquina. Recuerden que el T era el tiempo estándar, el tiempo disponible. Recuerden, aquí ya está calculado, lo vamos a ver de una vez, sería 8 horas menos los tiempos por descansos, ¿verdad? El desayuno, el café de la tarde y el almuerzo están acá, pasado a segundos. Esos son esos 24.300 segundos. Luego viene la producción, que es el 425, con lo cual el tiempo observado sería 425, más bien el NI entre N, por el F, que sería el tiempo total de la jornada, dividido entre la producción. Eso quiere decir que yo tardo 15.2 segundos por unidad. En este caso sería operando la máquina. En la máquina el operario 1 dura 15.2 segundos por unidad aproximadamente. Recuerden que esto es alternativo. Entonces recuerden, aquí lo que hice fue cambiar esto, porque no lo van a ver igual que en la solución del ejemplo que está escrita, porque lo acabo de cambiar para que calculemos específicamente el de operar la máquina, nada más. O sea, cambié este valor y el resto es igual. El resto ya de ahí para arriba, recuerden que esta R es la tasa de valoración, se nos está diciendo en el ejercicio que es un 90%, y a partir de ahí el resto es prácticamente igual a como lo hicimos en tiempos estándar.
tiempo normal sería el tiempo observado por el R, ahí lo ven, ¿verdad? Y el porcentaje de suplementos, que era la segunda parte importante del ejercicio, sería tomar el 6.67% de suplementos que calculamos en el inciso C, más los que se nos están dando en el enunciado, que sería, bueno, aquí de hecho dice que serían 4% por concepto de, vamos a ver qué era, el 4%, el inciso, vamos a buscarlo aquí, vamos a ver de dónde salió ese 4%. Se considera la organización hecha por considere con base en información de otras líneas un 3.3% de suplementos adicionales es correcto. Tome en cuenta los indicadores de desempeño que se muestran en la tabla 2. Vamos a ver de dónde salió ese 4%. O sea, bueno, si se están preguntando de dónde salió el 4%, es este que me encontré aquí, este punto 0.4, que parece que está ahí quitando aire porque no está puesto ni en el ¿cómo se llama? Ni en el enunciado, ni aquí tiene tampoco sentido. Entonces, bueno, si lo quitamos, porque dice que del inciso C el D5 más 0.03, del inciso D el D5 es, ojo, inciso D, a ver, inciso C más bien D5, inciso C D5 es 6.67, que es el que ya habíamos hablado, más 0.033, que serían los otros suplementos. Ese otro 4% no sé de dónde salió, no sé, sería un dedazo ahí, y en la solución me imagino que entonces arrastrará ese pequeño detalle, porque estoy buscando aquí en el enunciado y no viene ningún 4%, no se sugiere ningún 4% adicional, debe ser por alguna variación del ejercicio o alguna historia así, pero bueno, no importa, eso no es tan relevante porque el procedimiento es el mismo. Sería tomar en cuenta los suplementos que ya calculamos, le sumamos ese 3.3% y nos da un 9.7%, 9.97. De esa forma, recuerden, tiempo normal más 1 por 1 más los suplementos, llegaríamos al tiempo estándar estimado. Ojo, 15 segundos sería el tiempo estándar de operar la máquina por unidad del operario 1. Si yo quiero volver aquí a lo que había antes, que sería el dato general del operario 1, tendría que cambiarlo por este dato que había aquí, que era el 42%, y ya vuelve al valor que estaba antes. Vean que el tiempo cambia considerablemente porque son dos cosas completamente diferentes, entonces es muy importante que lo tengan bien claro ese punto en específico, ¿verdad? Bueno, con esto ya concluimos este ejercicio. Creo que si ya manejan bien todos estos conceptos que estuvimos viendo acá, posiblemente los demás ejercicios que puedan ver alrededor de esto ya se les van a hacer bastante más accesibles, y teniendo en cuenta también el hecho de que normalmente en ejercicios de examen nosotros solemos hacer este tipo de cosas de que no les damos datos evidentes, entonces tienen que pensarlo. Por ejemplo, aquí el tema de los suplementos, y en específico en un ejercicio como esta parte, que es donde más hay que pensar con calma qué es productivo, qué es no productivo, qué es evitable y qué es inevitable, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esa sería la explicación de este ejercicio.